Desde niño, mi madre me llevaba cada año a visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos. Era una tradición familiar, casi sagrada, y recuerdo cómo, a pesar del cansancio, siempre llegábamos con una sonrisa y el corazón lleno de gratitud. Este año sería diferente. Mi madre falleció hace 6 meses, y aunque había sido difícil, sentí la necesidad de hacer esta peregrinación por ella, como un agradecimiento por toda su fe y su amor inquebrantable. Decidí salir solo, algo que nunca había hecho antes. Partí de Jalostitlán un jueves al atardecer, con la intención de caminar toda la noche y llegar al santuario al amanecer. Mi mochila estaba lista, un par de botellas de agua, un poco de pan, una linterna y el rosario de mi madre. Ese rosario siempre me daba una extraña sensación de calma, como si ella estuviera conmigo. La ruta que tomé no era la más popular, pero sí la más corta, el sendero que cruzaba el Cerro del Obispo. Algunos vecinos me advirtieron que no era buena idea pasar por ahí de noche, pero yo no soy supersticioso. Las historias de fantasmas y apariciones nunca me habían quitado el sueño. Pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños, qué equivocado estaba. La oscuridad comenzó a caer rápidamente sobre el sendero cuando dejé atrás las últimas casas de Jalostitlán. El aire se sentía más frío de lo que esperaba, y el silencio era absoluto, casi como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. El cerro que tenía frente a mí se elevaba como una sombra gigante, y el camino parecía desvanecerse en la negrura. Pero no me detuve. Con cada paso que daba, sentía más que nunca la presencia de mi madre a mi lado. A medida que avanzaba, me di cuenta de que no era un camino común. El sendero estaba más empinado de lo que recordaba y las piedras lo hacían resbaloso. Me detuve un momento, tomé un poco de agua y ajusté la linterna. El ruido del viento entre los árboles me rodeaba, pero me parecía extraño. No había el sonido habitual de animales nocturnos, como los grillos o el ulular de los búhos. Era un silencio denso, casi opresivo. Me forcé a no pensar en las historias que había escuchado en el pueblo sobre ese cerro. Decían que aquellos que se atrevían a recorrerlo de noche no siempre volvían, o si lo hacían, traían consigo historias inexplicables. Son solo supersticiones, me repetí a mí mismo, apretando con fuerza el rosario de mi madre en la mano. La noche avanzaba y mi cuerpo comenzaba a sentir el cansancio. La linterna proyectaba una luz débil, apenas suficiente para iluminar el sendero rocoso. Pero entonces, algo me hizo detenerme. Desde el fondo del cerro, un susurro suave alcanzó mis oídos. No era el viento, no había nadie cerca. Era una voz, suave y casi inaudible, que parecía llamarme. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero la voz persistió, repitiendo mi nombre una y otra vez, con un tono casi melancólico. Ramiro, Ramiro. El susurro parecía venir de lo más profundo de la oscuridad, más allá de lo que la linterna podía alcanzar. Me acerqué lentamente, tratando de discernir de dónde provenía. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero me obligué a seguir adelante, pensando que era alguna ilusión del cansancio o un eco de mi mente. Entonces lo vi, a unos pocos metros frente a mí. Algo se movió entre las sombras. Un destello de blanco brilló en la oscuridad. Me congelé en el lugar. Mi respiración se volvió pesada y el sudor comenzó a empapar mi frente. Vi una figura delgada y alta, casi traslúcida, como si flotara a unos centímetros del suelo. Llevaba una capa blanca que brillaba débilmente bajo la luz de mi linterna. No sé cuántos minutos pasaron en ese estado de inmovilidad, pero la figura no desapareció. Comencé a retroceder lentamente, sin apartar la vista de ella. Algo en su presencia me llenaba de terror primitivo, pero al mismo tiempo no podía dejar de mirarla. La figura comenzó a moverse, deslizándose lentamente hacia mí, y el aire se volvió más frío, como si la temperatura hubiera caído varios grados en segundos. Ramiro. La voz susurró de nuevo, esta vez mucho más cerca.
Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y sin pensarlo, eché a correr. Mis pies tropezaron con las piedras, pero no me detuve. Corrí sin mirar atrás, escuchando cómo la figura se deslizaba tras de mí, como si estuviera siguiéndome en silencio. Corrí durante lo que me pareció una eternidad. El camino se volvía más oscuro y empinado, y la linterna ya no alumbraba con la misma intensidad. El cansancio me estaba venciendo, pero la sensación de ser perseguido me mantenía en movimiento. Mi respiración era pesada, mis piernas me ardían, pero el miedo me empujaba a seguir. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. No era humano ni animal. Era un sonido tan penetrante que sentí como si mi alma misma se estremeciera. Paré en seco, mi mente llena de confusión y miedo. No podía ser real. Todo lo que había escuchado, todas esas historias del pueblo, todo lo que había pensado que era superstición, ahora tenía sentido. La figura apareció de nuevo frente a mí, bloqueando el camino. Esta vez no estaba flotando, sino de pie, con una expresión vacía en el rostro. Su cuerpo pálido y delgado, casi irreal, bajo la luz de la linterna. No podía ver sus ojos, solo dos sombras profundas donde deberían estar. ¿Qué eres? Logré articular, mi voz temblando. La figura no respondió. En cambio, levantó su mano, señalando un punto oscuro en el camino. Unos pasos más adelante, en la penumbra, algo brilló débilmente. Una figura humana, agachada, casi como esperando ser vista. Me sentí atraído por ella, como si no pudiera evitarlo, pero al mismo tiempo, el terror me paralizaba. No podía darme la vuelta, algo me lo impedía. Algo más allá del miedo me mantenía anclado al suelo, mirando fijamente a la figura en la oscuridad. Y entonces, por un segundo, pude distinguir algo más. Una línea de sangre oscura que se extendía desde la figura hacia el camino, como si hubiera estado arrastrándose. Mis piernas temblaban, pero no pude moverme. Algo, no sé qué exactamente, me mantenía pegado al suelo, como si una fuerza invisible me estuviera sujetando. La figura delante de mí, esa figura vestida de blanco, parecía flotar a unos pocos centímetros del suelo, moviéndose hacia atrás con cada paso que daba. La linterna apenas iluminaba su rostro, pero los contornos de su figura eran claros, y cada vez más sentía que sus movimientos eran calculados, como si estuviera esperando algo de mí. El grito, esa terrible voz que había escuchado antes, resonó de nuevo en el aire, como si proviniera de algún lugar profundo en el cerro, pero no era un grito de miedo o de dolor, sino uno lleno de angustia y desesperación. Algo me decía que no debía ir más allá, que esa voz no era humana, que era una trampa. Mi mente estaba a punto de estallar. Comencé a darme cuenta de que todo lo que había conocido sobre la peregrinación, sobre la ruta, sobre la historia de ese cerro, era mentira. Las voces, las figuras, el frío que calaba hasta los huesos. No había forma de que estuviera soñando o imaginándomelo. Era real. No puede ser, murmuré para mí mismo, buscando alguna explicación lógica. Pero no la encontraba, ni las historias, ni los recuerdos de los adultos en el pueblo, ni siquiera mi propia mente podía ofrecerme una respuesta. Me sentí completamente atrapado, rodeado de una oscuridad palpable que me ahogaba. No podía apartar la vista de la figura frente a mí, que de repente dio un paso hacia mí. El aire se hizo más denso y mi respiración se aceleró. Mi corazón latía desbocado en mi pecho. ¿Qué quería esa entidad? ¿Por qué se estaba mostrando solo a mí? En un impulso, intenté girarme para huir, pero algo me detuvo. Algo que no era visible, pero que sentí como una presión en el pecho, como si una mano invisible me estuviera sujetando. Me vi obligado a mirar hacia adelante de nuevo, y fue entonces cuando vi la otra figura, la que había estado esperando, la que estaba agachada en el suelo. Era una mujer, pero su aspecto era extraño. No podía verla con claridad, pero algo en su postura me decía que no era una persona común. Sus piernas estaban dobladas de una forma inhumana, como si estuviera arrodillada por un dolor indescriptible.
Tenía el rostro cubierto por una capa de sombras, pero sus manos, arrugadas y huesudas, estaban extendidas hacia mí. En sus dedos había algo brillante, algo que reflejaba la débil luz de mi linterna. No podía ver claramente lo que era, pero la sensación de peligro se intensificó. Mi mente trató de huir nuevamente, pero mis pies estaban pegados al suelo, como si todo a mi alrededor estuviera enraizado, como si el cerro mismo me estuviera reclamando. De pronto, la mujer habló. Su voz era como un susurro lejano, pero sonaba clara como el agua. «Ayúdame, por favor». Su voz estaba llena de sufrimiento, como si le costara cada palabra, pero algo en su tono me decía que no debía acercarme, que no debía confiar. No podía moverme, no quería moverme. Algo me decía que si lo hacía, si cruzaba esa línea invisible que me separaba de ella, algo terrible sucedería. «Ayúdame, no soy lo que parezco». La voz volvió a sonar, esta vez más cerca. En ese instante, un viento helado sopló a través del cerro, levantando polvo y hojas secas que se arremolinaban a mi alrededor. La luz de la linterna tembló y se apagó. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. El crujir de las hojas bajo mis pies y mi respiración se hicieron lo único audible en ese momento. Decidí tomar una decisión. Sin pensarlo más, saqué mi teléfono móvil, tratando de usar su linterna. Estaba débil, casi sin batería, pero lo que vi me paralizó de terror. La mujer ya no estaba agachada, ahora estaba frente a mí, pero de una forma aún más desconcertante. Su rostro estaba completamente distorsionado, no era humano. Los ojos, completamente oscuros, miraban fijamente los míos, como si pudieran ver algo más allá de lo visible. Su piel parecía quemada, como si se estuviera desintegrando, y su aliento, frío y putrefacto, golpeaba mi rostro. El aire se volvió denso, casi como si el espacio mismo estuviera intentando tragarnos. La figura delante de mí comenzó a cambiar, a deformarse. Vi cómo su cuerpo se estiraba y retorcía, adoptando una forma más alta, más grotesca, casi monstruosa. Algo dentro de mí gritó que debía correr, pero mis piernas seguían paralizadas. Me levanté con dificultad y fue cuando algo me alcanzó. Un golpe fuerte y frío me derribó al suelo. Caí de espaldas, mi rostro golpeando las piedras duras del sendero. Me costó respirar y el aire parecía desaparecer de mi pecho. En ese momento, todo se oscureció. El teléfono se apagó y quedé sumido en la más absoluta oscuridad. Mi cuerpo estaba completamente tenso. La caída al suelo me dejó desorientado, pero un extraño ardor comenzó a invadir mi pecho, como si la oscuridad misma estuviera penetrando en mí. No podía ver nada, pero podía sentir cómo el aire se volvía cada vez más pesado. El viento había cesado, y lo único que quedaba era el sonido sordo de mi respiración. El miedo me mantenía inmóvil, pero mi mente no podía dejar de correr. ¿Qué había sido eso? No podía ser real. Nadie había mencionado algo tan espantoso en las historias sobre este cerro. La figura, su voz, su cambio de forma. Era una bruja, un espíritu, algo sobrenatural sin duda, pero mucho más aterrador de lo que había imaginado. Mis manos buscaban desesperadamente mi teléfono móvil, que aún tenía algo de batería. Lo encontré entre las rocas, pero el brillo de la pantalla no era suficiente para disipar la oscuridad que me envolvía. Fue entonces cuando algo rozó mi pierna. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y un grito mudo se quedó atrapado en mi garganta. Me giré rápidamente, tratando de ver algo, cualquier cosa, pero la linterna ya no respondía. Solo quedaba una oscuridad absoluta. Me levanté con dificultad, mis piernas tambaleaban, mi cabeza giraba, pero el instinto me empujaba a seguir adelante, salir de aquí. Comencé a caminar a tientas, dando pasos inseguros. Las piedras bajo mis pies parecían moverse, como si el camino estuviera cambiando bajo mi peso. Cada paso que daba me sumergía más en el terror. A lo lejos pude distinguir una sombra, una silueta humana que se deslizaba en la penumbra, moviéndose hacia mí con una rapidez que no podía comprender. La voz volvió a sonar,
ahora más clara, más cercana. «No te vayas». Era un susurro, pero ahora, en lugar de ser un grito desesperado, era una orden. Me detuve en seco, no podía quedarme. Algo me decía que si me acercaba, algo mucho peor podría suceder. De repente, el frío se intensificó de tal manera que sentí como si mi sangre se congelara en mis venas. Miré alrededor, no había señales de vida, no había rastro de esa figura, solo el eco de mi respiración y el ruido de las piedras que se deslizaban por el suelo. Pero a pesar de la quietud, sentí que estaba siendo observado. Fue entonces cuando vi algo más, una luz tenue, parpadeando a lo lejos, justo en el final del sendero. Parecía el resplandor de una antorcha, titilando como si fuera llevada por una persona. No podía ser. La Virgen de San Juan estaba a varios kilómetros aún. ¿Quién estaría aquí a esta hora? Un impulso irracional me llevó hacia la luz, mi único refugio en medio de la oscuridad y el terror. Comencé a caminar, mis pasos aún vacilantes, pero más seguros que antes. La luz parpadeaba constantemente, guiándome hacia su origen. ¿Sería un peregrino o más? ¿O simplemente un truco de la oscuridad? La luz se mantenía constante mientras me acercaba, y finalmente, cuando pude distinguir claramente la figura que la portaba, sentí un nudo en el estómago. No era un peregrino, ni mucho menos. Era la misma figura que había visto antes, la mujer, o lo que sea que fuera, que había estado detrás de mí todo el tiempo. Su rostro, ahora visible bajo la tenue luz, estaba completamente deformado. La piel que alguna vez pareció blanca ahora estaba pálida y desgarrada, como si estuviera desintegrándose lentamente. Pero lo más aterrador fueron sus ojos. No tenía pupilas, solo dos pozos oscuros que parecían absorber la luz misma. Su rostro estaba torcido en una mueca, mostrando una hilera de dientes afilados y puntiagudos. Me paralicé, no podía dar ni un paso más. El miedo me había invadido por completo y mi cuerpo ya no respondía. La figura levantó su mano, señalando directamente hacia mí, como si quisiera que la siguiera, pero sabía lo que eso significaba. No era una invitación, sino una condena. «Te lo dije». La voz, distorsionada por el viento y la neblina, volvió a susurrar, pero esta vez no era una súplica, era una amenaza. Mi mente gritaba que debía correr, que debía huir de ese lugar, pero el terror me mantenía clavado en el suelo. Sentí como algo se movía dentro de mí, una fuerza extraña, como si el cerro mismo me estuviera absorbiendo. La figura avanzó, dando pasos lentos pero firmes. Cada paso resonaba en mi pecho, como si estuviera acercándose a mi alma misma. Un grito de angustia salió de mi garganta, pero no podía moverme. No podía evitar que esa figura, esa criatura del cerro, viniera hacia mí. La mujer se detuvo frente a mí, a tan solo unos centímetros, y su aliento fétido golpeó mi rostro. En sus ojos vacíos vi reflejada mi propia desaparición, y en su boca, una sonrisa cruel y macabra comenzó a formarse. «Dido Ramiro, este es el precio de no escuchar las advertencias», dijo, su voz transformándose en un eco distorsionado que vibró en mis oídos. Con un último esfuerzo, traté de gritar, de moverme, pero algo me sujetó por la pierna. Al mirar hacia abajo, vi las sombras que salían del suelo, envolviéndome como tentáculos de oscuridad. Sentí como mi cuerpo comenzaba a sucumbir, como si la tierra misma me estuviera tragando, pero la figura no se movió, solo me observaba disfrutando de mi angustia. ¿Era este mi destino? ¿Sería este el final de mi peregrinación, mi último paso? La oscuridad me envolvía por completo, no podía moverme, no podía pensar, solo sentir el frío que me atravesaba. El suelo parecía desmoronarse bajo mis pies, las sombras me arrastraban hacia abajo, y la figura frente a mí se acercaba cada vez más. Su rostro, deforme y lleno de maldad, se fue haciendo más nítido en la penumbra, y su sonrisa se alargó, como si disfrutara a cada segundo de mi sufrimiento. Era este mi final. Mi mente comenzaba a perderse, atrapada en la desesperación, en la certeza de que no saldría de ahí. Pero algo en mí despertó,
No sabía qué era, solo sentí una necesidad irrefrenable de luchar. No iba a morir aquí. Tomé una bocanada de aire profundo, como si el aire limpio de la sierra me diera fuerzas. Intenté moverme, aunque mi cuerpo aún estaba paralizado, y vi mis manos temblorosas en el suelo. Debía hacer algo. En ese instante, la figura levantó una mano y las sombras a mi alrededor se concentraron en su palma, como si ella estuviera controlándolas. Sus ojos vacíos brillaban con intensidad y su sonrisa se amplió aún más. «No tienes escapatoria», susurró como si fuera la sentencia de muerte. Fue entonces cuando, de manera inexplicable, algo cambió. El aire a mi alrededor empezó a vibrar y una luz cálida y cegadora iluminó el cerro. La figura frente a mí dejó de moverse y la oscuridad comenzó a disiparse lentamente. Me forcé a mirar hacia arriba, donde la luz provenía. En lo alto, sobre el sendero, pude distinguir una figura que brillaba intensamente, como si estuviera iluminada por una energía divina. No podía creer lo que veía. Era la Virgen de San Juan. La imagen de la Virgen resplandecía en medio de la oscuridad, descendiendo hacia mí con una suavidad que contrastaba con el terror que había sentido momentos antes. Su presencia irradiaba paz, y el cerro, que antes había sido un lugar de horror, ahora parecía lleno de serenidad. La figura que antes me había aterrorizado, la mujer, comenzó a desvanecerse, desintegrándose en la luz como si fuera parte de una ilusión. La Virgen, como una expresión de compasión, se acercó a mí y con un gesto de su mano me levantó del suelo. Las sombras que me rodeaban desaparecieron por completo y mi cuerpo, que había estado atrapado por tanto tiempo, volvió a ser mío. Mi respiración, que se había vuelto agitada y difícil, se calmó y mis piernas, ahora firmes, me permitieron dar unos pasos. No podía creer lo que sucedía. Era una alucinación, una visión provocada por el miedo y el cansancio. La figura divina me miró con dulzura y aunque no dijo una palabra, su presencia me transmitió algo que no podía describir con palabras. La luz se desvaneció lentamente y el cerro volvió a quedar en silencio, pero el miedo ya no estaba ahí. Sentí paz, una paz que no había experimentado en toda mi vida. Mi teléfono, que aún estaba en el suelo, comenzó a vibrar. Lo tomé en mis manos, temblando, y vi una llamada perdida. Era de mi padre, el mismo padre que me había avisado sobre los peligros de la peregrinación. Había sido una señal, tal vez había sido algo más detrás de todo esto. Decidí responder. «Papá». Mi voz era un susurro, débil, casi quebrada. Al otro lado su voz sonó urgente. «Ramiro, ¿dónde estás? Te he estado llamando. Te dije que no subieras solo por el cerro. Estás en peligro. Vuelve ya». El miedo en su voz me hizo despertar completamente. Algo en todo esto no estaba bien. La Virgen de San Juan me había salvado, o había sido algo más, algo que me estaba advirtiendo. La llamada se cortó. Me levanté del suelo, mirando una vez más alrededor. El sendero estaba vacío. La figura había desaparecido. La noche seguía cerrándose sobre mí, pero el cerro ya no parecía tan oscuro. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué había sido todo esto? Tomé una última mirada al cerro y comencé a caminar de regreso. Los pasos que antes me resultaban pesados, ahora eran más ligeros. Mientras bajaba, sentí como si alguien me estuviera observando, pero ya no había miedo en mi pecho. Había sobrevivido. Y mientras caminaba, con la certeza de que había vivido algo sobrenatural, una última pregunta surgió en mi mente. ¿Había sido un castigo o una lección sobre la fe, la vida y la muerte? Sea lo que fuera, supe una cosa con certeza: el cerro nunca dejaría de susurrar en mi mente. Y con esto concluimos la historia de hoy. Si te ha intrigado, te ha aterrorizado o simplemente te ha dejado pensando, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias de terror que tenemos preparadas. Deja tu comentario y comparte esta experiencia con tus amigos para que ellos también vivan este escalofrío. Si nos estás escuchando en Spotify, no olvides dejarnos 5 estrellas. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndote más relatos aterradores.
Gracias por escuchar y hasta la próxima, si te atreves a volver.